Buenos días a todos. Buenos días. Acuérdense de darnos sus datos para poder tenerlos en nuestra base de datos y poder ayudarles. Gracias. Y enviar ahí información. Lo otro es que pueden incorporarse el chat de familiares y cuidadores que hicimos y entonces eso facilitaría también las comunicaciones. Bueno, como decía la invitación, vamos a hablar un poquito sobre el camino hacia un diagnóstico causal del síndrome de trastornos neurocognitivo mayor. Le pusimos así para irnos acostumbrando que desde hace un tiempo para acá, digamos que las asociaciones que se dedican a la clasificación de enfermedades psiquiátricas y médicas, digamos, determinaron no continuar diciendo que se trata de una demencia, pero sí es importante que lo entiendan. Es decir, el concepto de demencia, de deterioro cognitivo, que es un síndrome, digamos, que puede ser causado por muchas enfermedades, ha ido cambiando en el tiempo. Ya no se habla de demencia senil tampoco, sino que se habla de trastorno neurocognitivo mayor o menor. En este sentido, es importante entender que cuando hablamos de trastorno neurocognitivo mayor, estamos hablando ya de síndrome demencial. Y que lo que hace la diferencia a la hora del diagnóstico de este tipo de situación es precisamente si el paciente, además de los trastornos cognitivos que tiene, pueda tener alteraciones en las actividades de la vida diaria. Es decir, que haya pérdida de autonomía, que haya pérdida de las capacidades del sujeto de tomar decisiones por él mismo o por ella misma. Entonces, bajo esa premisa, generamos, digamos, una condición diagnóstica presuntivamente. Es decir, uno puede hablar de diagnóstico precoz cuando lo detectamos antes de que aparezcan, digamos, algunos síntomas mayores. Desgraciadamente, la mayoría de las familias, cuando llevan al paciente a que sea valorado, ya es tarde, digamos, ya han pasado bastante tiempo. Sin embargo, el deseo, digamos, es que las personas, familiares y cuidadores, traten de llevar al familiar lo más pronto posible. Sin embargo, esto es muy poco probable porque generalmente la mayoría de las personas que padecen de este tipo de problemas tienen síntomas muy escandalosos, digamos, en la medida que avanza la edad. Yo estoy utilizando esta diapositiva, que en algún momento ya la repetí, en otros momentos, es decir, en años anteriores, porque los criterios para el diagnóstico en específico de la enfermedad de Alzheimer ha ido cambiando. Pero no quiero reducir lo que vamos a conversar hoy al tema del Alzheimer solamente, sino que también hay un grupo de enfermedades neurodegenerativas que son las principales que afectan a los adultos mayores a nivel de las funciones cognitivas. Antes de continuar con esta diapositiva, voy a presentarle otras, porque quiero que entiendan, incluso me pueden interrumpir si quieren preguntar algo. Hay unas, déjame, disculpe un momentito. Esta. ¿Ven algo ahí de lo que estoy compartiendo? Que dice concepto de cognición. Solo a usted lo vemos. Ok. En este momento. En este momento solo a mí. Solo esa hermosura. Exactamente. Vean, quería presentar esta diapositiva para que comprendiéramos un poquito algo. Ahora sí. Ok. Primero, lo que es cognición, o podríamos decir que la mente nuestra se divide en tres áreas principales: la cognición, las emociones y la conducta. Para hablar de un síndrome, y la palabra síndrome se utiliza para denotar un grupo de síntomas, es decir, cosas que el paciente manifiesta
o que la familia manifiesta de la persona, es decir, síntomas más signos, y los signos son cosas que el médico o los profesionales observan en la persona enferma. El conjunto de síntomas y signos conforman un síndrome. Y el síndrome demencial o el síndrome de trastorno neurocognitivo mayor implica, digamos, es un concepto que denota alteraciones en algunas de estas áreas que están aquí a nivel de la cognición y que repercuten en el comportamiento del sujeto o en la conducta. Entonces, hablando de cognición, decimos que es la capacidad de estar conscientes, conocer el entorno, conocer su persona y de interactuar con los demás y el entorno. Dentro de los elementos de la cognición está la atención, que permite estar conscientes y atentos a la memoria, que ahora les voy a enseñar otra diapositiva para que vean la cantidad de memorias que tenemos. Conocer el entorno a través de las capacidades espaciales, a través de la visión, el tacto y tal. El lenguaje, que tiene también muchos elementos de estructura, desde lo semántico, que son los conceptos de las cosas, sin una relación como tal a nivel cronológico. Las funciones ejecutivas, que viene siendo el director de orquesta de nuestro cerebro, que está en la zona frontal o prefrontal, que es la zona que permite organizarnos, planificarnos y dirigir nuestro comportamiento en resolver una tarea, por ejemplo. Y el área de las emociones. Todo esto repercute a nivel del comportamiento. Le pongo esto para que tengan una idea de lo complejo que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, dentro del síndrome de trastorno neurocognitivo mayor, se habla de que principalmente la memoria es la que está afectada y puede haber otra área cognitiva afectada repercutiendo en la capacidad del sujeto para mantener su autonomía. Otro elemento importante a tener en cuenta que quiero que sepan es, déjame ver dónde lo puse, que son los diferentes tipos de memoria, que es bastante complicado. Después volvemos a esa diapositiva. Vamos a compartir otra. Porque realmente la situación esta de la conceptualización no es tan sencilla. Y por lo menos para que visualicen un poquito de lo que estamos hablando y cómo llegamos a ese concepto. Porque realmente el tema de la memoria es bastante complicado. Y no es tan simple. Vean esto. Estos son más o menos los diferentes tipos de memoria. Y fíjense que ahí les puse hasta los segundos que toma el tema. Cuando a usted lo pellizcan, lo primero que siente es una sensación, ¿verdad? Y es una sensación específica de dolor o tal vez de agrado, digamos. Pero no en el tema. Perdón. Porque aquí tiene un micrófono abierto, Juan Carlos. Entonces digamos que lo primero es la sensación de algo que tiene uno cuando lo pellizcan o te punzan con una aguja. Usted, si está con una tensión intacta, usted va a sentir la sensación y probablemente retraiga o contraiga el brazo o la zona donde lo pincharon. Eso va a una memoria de corto plazo que dura segundos, 20 segundos si acaso. Y se va a almacenar esa experiencia, digamos, en la memoria a largo plazo, que se puede almacenar en alguna de estas memorias declarativa consciente o no declarativa o inconsciente. La memoria declarativa, procedimental o inconsciente incluye todas aquellas habilidades, por ejemplo, como manejar, como lavar platos, como lo que hacemos de manera automática. Es como más difícil de expresar en el sentido de que yo te pregunte, bueno, ¿cómo tú lavas los platos? ¿Cómo tú manejas? Eso es una memoria que tenemos ahí de manera automática y se preserva hasta el final de la vida casi. Si la persona tiene un trastorno neurocognitivo mayor o algún tipo de demencia,
no es que todas las memorias se van a afectar de manera brusca, sino que van a ir de manera lenta y progresiva en la medida que avanza el deterioro cognitivo, dígase, desde el punto de vista neuropatológico o biológico, en la medida que se va afectando las diferentes áreas del cerebro. Si bien el cerebro tiene áreas específicas donde se almacena una información más especializada que otra, como por ejemplo en la parte posterior de la cabeza, en la parte posterior occipital del cerebro, se almacenan los elementos visoespaciales. En los lóbulos temporales, que son los más afectados en la enfermedad de Alzheimer, específicamente en el hipocampo, se almacena casi toda nuestra memoria a largo plazo. Es como el bibliotecario nuestro. Y en la zona frontal está el director ejecutivo. Es como para que tengan una idea más o menos de que hay diferentes áreas especializadas. Sin embargo, cuando uno estudia o revisa investigaciones sobre resonancia magnética y alteraciones metabólicas visuales en resonancias magnéticas más especializadas, los científicos se han ido dando cuenta de que no es solamente una cuestión de daño de una zona como tal, sino que son daños de circuitos. A veces vemos una persona, y yo le iba a traer dos cerebros ahí para que vieran, pero no me fue posible. Para que vieran una persona con un deterioro importante, con atrofia, que significa encogimiento o reducción del tamaño de los hipocampos, este señor tiene una atrofia de los hipocampos, que es el bibliotecario de la memoria nuestra, bien atróficos. Es decir, cuando usted ve esa resonancia magnética, el señor debería estar en una etapa muy avanzada desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de su cotidianidad, más deteriorado. Sin embargo, el señor no está tan deteriorado en la realidad. Su cerebro está más deteriorado que lo que tiene en su cotidianidad él y que él manifiesta. Es un señor que todavía practica deportes, que vive con su hijo, que realmente es bastante funcional y saca al perro. Sin embargo, en esta última consulta, y lo hemos estado viendo desde hace más o menos 3 años, ha ido avanzando el proceso y es cuando vemos el deterioro mayor. Otra señora que también atiendo, que tiene una resonancia magnética mucho mejor que la de él, con menos daño anatómico, tiene mucho mayor deterioro. Ya no habla espontáneamente, aunque sí se le pregunta algo, ya puede, digamos que interactuar con uno, pero con oraciones cortas. Y es más dependiente que el señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que la relación entre lo anatómico dañado y las manifestaciones clínicas no es lineal, sino que va a depender mucho de las características de cada persona. Desde el punto de vista de reserva cognitiva y desde el punto de vista de los circuitos que se han ido desconectando en la medida que avanza este tipo de enfermedad. Bueno, aquí pueden ver cómo se dividen las diferentes memorias. La memoria que se afecta principalmente en la enfermedad de Alzheimer y las neurodegenerativas en general, aunque hay especificidades en cada una de ellas, es esta que se llama memoria episódica, que tiene una relación temporoespacial, es decir, cómo y dónde, y que además, para que no se les olvide, episódica viene como de episodio, y bueno, ¿qué pasó en el episodio del desayuno de por la mañana? Entonces el paciente no se acuerda. O, ¿qué fue lo que te dijo mi hermano ahora mismo, mamá? Que te dijo un recado por teléfono. Ya, no me acuerdo. Son cosas inmediatas. Entonces, sí, es mucho mejor hablar de que la persona con demencia tipo Alzheimer o algunas otras degenerativas tiene alteraciones en la memoria episódica. Porque la memoria episódica pareciera que es la memoria a corto plazo, pero no. Ahora, la memoria semántica es la memoria de los conceptos. Ahí cuando eso ya está afectado, uno puede observar de que la persona tiene más dificultades y mayor pérdida de autonomía, porque la memoria semántica viene siendo la conceptualización de las cosas y está fuera de contexto. No ocupa que la persona sepa el tiempo como tal, porque digamos que yo le diga, le enseñe un reloj y le pregunte qué es eso, y no sabe qué decir, por ejemplo.
Entonces, pero la que más se afecta en la enfermedad de Alzheimer es la episódica o lo que ustedes conocen como memoria a corto plazo. Digamos que es importante para entender el diagnóstico o el camino hacia donde queremos que vayamos, es que lo principal que hay que entender es que el síndrome de trastorno neurocognitivo mayor implica, y lo repito, alteraciones de alguna de las áreas cognitivas donde hay predominio, por ejemplo, de alteraciones en la memoria, en la enfermedad de Alzheimer, específicamente de la memoria episódica, donde pueden haber alteraciones de la conducta inicialmente, sí que hay alteraciones de memoria todavía, como en la demencia frontotemporal, por ejemplo, que hayan alteraciones de la conducta, de la inhibición de impulso, que el sujeto no se sepa comportar, que también puede haber en la demencia frontotemporal, en su variante conductual, porque hay otra variante de la demencia frontotemporal, o otras, donde hay alteraciones del lenguaje. Por ejemplo, una persona puede entender lo que se le está diciendo, pero no es capaz de evocar fluidamente una respuesta relacionada con lo que se le preguntó. Ese es otro tipo de variedad dentro de la demencia frontotemporal. O que la persona, al contrario, digamos, tenga alteraciones en la construcción semántica de oraciones, con una estructura gramatical adecuada. Y empiezan principalmente por estos síntomas y después que hay olvidos. Hay una demencia que es muy frecuente, que se subestima mucho, que es la demencia por cuerpos de Levy, donde hay una alteración tanto de la memoria episódica, igual que la enfermedad de Alzheimer, como también alteraciones de la movilidad, donde hay mayor rigidez o lentitud en los movimientos, y aparecen junto con esto alucinaciones auditivas o visuales. Y esta es la demencia por cuerpos de Levy, que es bastante frecuente, pero se confunde con enfermedad de Alzheimer, se confunde con demencia de causa vascular. El elemento para diagnosticar una demencia de causa vascular es que tenga relación específica con, aunque en la mayoría de los pacientes con demencia tipo Alzheimer están acompañados de bastante daño vascular. Y en este caso se habla de una demencia mixta, digamos. Es importante entender que también hay otras causas de demencia que son menos difíciles de diagnosticar porque se pueden hacer exámenes de laboratorio que demuestren, por ejemplo, que la persona tiene un importante déficit de vitamina B12 o un importante déficit de ácido fólico, o que la persona tenga una enfermedad en el hígado severa, o que tenga una insuficiencia renal severa. Y son elementos que nos van a dar un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de causa secundaria A. Pero las principales son las propias del cerebro o neurodegenerativas, que es como se llaman. Estas neurodegenerativas son las más frecuentes y dentro de ellas la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente. Y el camino para lograr que lleguemos a un diagnóstico es que, digámoslo así, lo primero que le preguntamos a la familia es cuál es el motivo por el cual asisten a la consulta. Y cuando empezamos a ver la mayoría, yo podría afirmar que más del 90% de las personas que llegan a la consulta externa para ser valorados por algún especialista en estos temas ya están en una etapa un poco avanzada o en una etapa moderada. Digamos que no tenemos en el país como estudios clínicos que nos permitan enrolar a pacientes en estadios iniciales de la enfermedad para evaluar medicamentos que existen en el mundo, pero están en proceso de investigación. Solamente la Federación de Control de Enfermedades y Drogas en Estados Unidos ha aprobado uno que tiene sus controversias y que a pesar de que está aprobado, ahí están solicitando mayor evidencia de mejoría y de efectos secundarios. Entonces, no ha sido tan popular. La sociedad europea ha estado de acuerdo, pero no está todavía convencida de que... Entonces, digamos, no tenemos un medicamento que todavía nos modifique la evolución de esta enfermedad. Pero para llegar a un diagnóstico de, de este grupo de enfermedades, digamos, hay un grupo de enfermedades que son causa del trastorno neurocognitivo mayor. Haciendo un paréntesis ahí,
como ustedes están escuchando, trastorno neurocognitivo mayor, eso presume que hay un trastorno neurocognitivo menor. Y la diferencia es relativamente fácil, pero puede ser un factor de riesgo para evolucionar a un trastorno neurocognitivo mayor. Es lo mismo que decir en la conceptualización antes, deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo mayor, secundario A. La diferencia de esto es específicamente el tema de las actividades de la vida diaria. Cuando la persona no ha perdido autonomía para hacer sus cosas, bañarse, comer, vestirse, ir al servicio sanitario solo. Es decir, de alguna manera, esa persona sigue siendo independiente, pero además sale, toma un bus o toma un taxi solo o sola, va a hacer sus compras en el supermercado, no se equivoca con el dinero, logra mantener la higiene del hogar o el orden de su cama, se toma sus medicamentos adecuadamente, contesta llamadas sin ningún problema y marca números sin ningún problema como cualquiera de nosotros, pero tiene algunos olvidos de situaciones específicas, es decir, de memoria episódica. Cuando el nivel de deterioro de la memoria, específicamente la episódica, es suficientemente grave como para alterar las actividades de la vida cotidiana, básicas o instrumentales, entonces ya pasa al concepto de deterioro cognitivo mayor y hay que empezar a buscar las causas. Pero el deterioro cognitivo menor es un factor de riesgo, es decir, es algo que nos avisa y nos dice, hagamos investigación, no vaya a ser que este señor que está en una etapa preclínica o prodrómica o predemencia vaya a evolucionar a una demencia. Entonces, hablando específicamente de eso, digamos, cuando entramos en la consulta con el paciente y la familia, lo primero es tratar de explicarle al médico todos los procesos evolutivos de la memoria, de la conducta y del estado de ánimo. A veces, lo que más les gusta es enseñar la resonancia magnética que le hicieron hace tiempo, o el TAC, o los exámenes laboratorios, y podría insistir en que mientras no tengamos para todos, digamos, un estudio del líquido cefalorraquídeo, donde se hace por medio de punción lumbar, con la medición de los niveles de algunas proteínas específicas de las enfermedades neurodegenerativas del cerebro, mientras no tengamos esos resultados, el diagnóstico del trastorno neurocognitivo mayor o demencia es puramente clínico. ¿Qué significa eso? Que se hace a través del interrogatorio con la familia, a través del examen físico al paciente y a través de algunos exámenes de laboratorio y de imágenes que tenemos acceso para descartar causas secundarias. Por ejemplo, un meningioma o un tumor en el cerebro puede provocar una demencia. Y si ese tumor es accesible, se opera y el paciente mejora. Entonces, eso todavía lo podemos diagnosticar sin la punción del líquido cefalorraquídeo. Voy a compartirle aquí dame un segundito, una página para que vean cómo ha ido evolucionando esto, específicamente en la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí ven ahí, verdad? Esto es lo que quería yo. Específicamente en la enfermedad de Alzheimer tenemos un continuo que empieza sin síntomas. Y en esta etapa sin síntomas, le explico esto para que sepan, pero todavía no tenemos acceso a esto. A poder hacer biomarcadores que nos permitan identificar que esta persona que tiene, por ejemplo, si tuviéramos la posibilidad de hacer un estudio genético de la población, nos podríamos dar cuenta si tenemos factor de riesgo genético para presentar a largo plazo, después de los 60 o 65 años, la enfermedad de Alzheimer. Posiblemente otras enfermedades parecidas a la enfermedad de Alzheimer, neurodegenerativas, como las que les he mencionado, todas son, hablando bioquímicamente, son proteinopatías, es decir, son enfermedades de algunos tipos de proteínas en el cerebro que se acumulan anómalamente, inadecuadamente, y no hay forma de eliminarlas, digamos, y estas son tóxicas en el cerebro, provocando la desconexión y la muerte de neuronas de manera lenta y progresiva en el tiempo, y que cada una de ellas va a afectar a un área específica del cerebro o grupos de circuitos
cerebrales. Entonces, como no tenemos los biomarcadores para hacerlo, tenemos una debilidad ahí en el diagnóstico temprano, que sería lo ideal. Es decir, personas que tengan antecedentes familiares de algún tipo de trastorno neurocognitivo mayor o que algún familiar haya tenido alguna demencia, ya nos pone en riesgo, digamos. Si detectamos un examen genético como el ApoCheck, que nos determina un nivel de riesgo específico para enfermedades cardíacas y enfermedad de Alzheimer, en una variante genotípica que tiene más riesgo que otra, eso nos permitiría también decir que la persona tiene más riesgo. Estamos sumando dos riesgos. El genético por ahí, y específicamente de la demencia esporádica familiar o de comienzo tardío, y los antecedentes familiares hacen que se sumen más riesgos. Esta diapositiva lo que nos ayuda a entender es que la enfermedad de Alzheimer tiene una etapa donde no hay demencia. Es decir, hay una etapa preclínica, prodrómica, en dependencia de quién menciona el concepto prodrómico o preclínico, pero significa más o menos lo mismo. Hay una parte donde no tenemos síntomas y que pueden aparecer décadas antes de que aparezcan los síntomas, y una parte con síntomas. Pero fíjense que aquí no hay síntomas, pero hay biomarcadores afectados. En la otra hay síntomas ligeros y continúan los biomarcadores alterados. Y hay etapa demencial o de trastorno neurocognitivo mayor con biomarcadores alterados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviéramos la posibilidad de hacerle punción lumbar a todas las personas con un trastorno neurocognitivo que vienen a consulta y que le pudiéramos decir biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, algunos biomarcadores en sangre y biomarcadores imagenológicos, es decir, de resonancia magnética nuclear funcionales, con detección de alteraciones metabólicas en PET o SPET, que son como se llaman este tipo de resonancias, podríamos entonces, antes de que aparezcan los síntomas, hacer un diagnóstico más fijo y intentar intervenir ahí. Pero la intervención ahí todavía no es global, digámoslo a nivel mundial, porque solamente se hace en investigaciones para iniciar el uso de algunos medicamentos que se están estudiando, y algunas personas se enrolan en esos estudios para ayudar, digamos, que al avance de la investigación en la enfermedad de Alzheimer, y que a mediano plazo, ojalá, encontremos algo que cambie la evolución de la enfermedad. En esta parte aquí, bueno, es para reafirmar de que los nuevos criterios en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer dependen de los biomarcadores, tanto los biomarcadores biológicos como los de neuroimágenes, que se ven en resonancia magnética, en PET, en SPET, y donde se evidencian alteraciones de algunos tipos de proteínas, como la proteína amiloide y la proteína tau y la tau fosforilada, que es esto que está aquí abajo en el líquido cefalorraquídeo, que evidencian, digamos, que se trata de una enfermedad de Alzheimer. Insisto en que la enfermedad de Alzheimer tiene una etapa preclínica donde no hay sintomatología, que sería la ideal, y otra parte que es, digamos, la parte clínica con las manifestaciones que conocemos casi todos. ¿Por qué le insisto en esto? Porque a veces es un poco difícil para cualquier médico, no es tan fácil, digamos, poder decir, se trata de esta demencia, se trata de la otra, sobre todo porque el diagnóstico hoy por hoy es un diagnóstico clínico, es decir, no es un diagnóstico biológico. Cuando tengamos la posibilidad de hacerle punción lumbar a todos, y cuando tengamos la posibilidad de hacerle resonancia magnética a todos, pues entonces ya podemos hacer como más acercamiento. Hay una parte ahí, por ejemplo, que podríamos decir, si yo tengo una paciente que tiene antecedentes de que la mamá y el papá tuvieron demencia. No recuerdo si los hermanos han tenido alguna alteración de memoria. Pero ella es relativamente joven, digamos, joven, alrededor de los 60 años, y es bastante funcional. Sin embargo, está teniendo olvidos importantes que se evidencian en la queja familiar, en ella también, porque ella se da cuenta. No es lo común en pacientes con Alzheimer. Y le mandamos a hacer un grupo de exámenes de laboratorio. Casi todos están bien. Puede ser que el colesterol esté alterado, que es frecuente también, porque el colesterol es un factor de riesgo cardio-cerebrovascular que puede propiciar algunos daños vasculares en el cerebro y generar
algún trastorno neurocognitivo mayor de causa vascular, o posiblemente, como la proteína que se afecta en la enfermedad de Alzheimer es una proteína de membrana transportadora de colesterol, tal vez es probable, muy probable, que tenga una relación con esto. Después que se hace la entrevista con la familia, con la paciente, viene algo que vamos a tratar de hoy en 8, que lo va a dar una psicóloga, que tiene que ver con las evaluaciones neuropsicológicas. Los médicos en su consulta pueden hacer valoraciones neuropsicológicas pequeñas de corto tiempo de duración que nos permiten identificar que la persona realmente tiene un trastorno cognitivo determinado y que constituye un riesgo para evolucionar una demencia. Entonces, digamos que con la entrevista, el examen físico, estos test pequeños de corta duración que se hacen en la consulta y que son de screening, dígase de tamizaje o de evaluación rápida, los mandamos, por ejemplo, a una psicóloga, neuropsicóloga, que le haga una evaluación completa neuropsicológica que nos permita determinar específicamente las áreas cognitivas que están afectadas, es decir, las áreas que le mencioné en la primera diapositiva. Eso, de alguna manera, nos va a permitir decir, bueno, si esta persona tiene un trastorno neurocognitivo mayor, vamos entonces a buscar cuál causa es. En el caso de la paciente que le estoy comentando, el papá y la mamá tuvieron síntomas, entonces lo ponemos en un factor de riesgo alto. Se le hizo un marcador genotípico, el ApoCheck, y tiene A4, E4, 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 y entonces es más fuerte porque ese genotipo E4, E4 tiene un aumento importante del riesgo de Alzheimer, y puede salir un E3, un E4, que tiene no muy aumentado, pero sí aumentado el riesgo de Alzheimer. Con esos genotipos, los antecedentes anteriores, podríamos decir, nos estamos acercando a la posibilidad de que esta señora esté evolucionando a una enfermedad de Alzheimer. A una demencia secundaria a la enfermedad de Alzheimer. Por eso es importante esta conceptualización, porque posiblemente si ella tiene una demencia por enfermedad de Alzheimer o tiene un trastorno neurocognitivo mayor por enfermedad de Alzheimer, entonces ella tiene una enfermedad de Alzheimer hace tiempo, hace años, pero que solamente se podría diagnosticar si tuviéramos otros marcadores biológicos que pudiéramos hacer previamente, por ejemplo, en familias que tengan pacientes con Alzheimer. Entonces uno podría decir, bueno, en este momento, si el diagnóstico al final, que más se acerca en un 95% de confiabilidad por todos los elementos que tenemos de historia clínica, de examen laboratorio, de neuroimagen, el genotipo de riesgo, entonces podríamos decir que la familia de ella, sus hijos, deberían de estudiarse, pero como no tenemos un medicamento que nos permita modificar esto, éticamente sería muy injusto, aunque la decisión es de cada cual, como saber uno que tiene un alto riesgo de evolucionar después y que el médico le diga, no, háganselo, porque podríamos saber a ver qué se puede hacer, pero realmente no hay mucho que se pueda hacer todavía desde el punto de vista medicamentoso. Se puede hacer mucho desde el punto de vista de modificar los estilos de vida. Entonces ahí podría tener un elemento importante, porque si esta señora al final tiene una enfermedad de Alzheimer y tiene 5 hijos y son gorditos y comen mal y son sedentarios y tienen, digamos que el colesterol alto, y le hacemos el marcador de riesgo de este genotipo y está aumentado, entonces 3 tienen alto riesgo de evolucionar. ¿Qué se puede hacer entonces? Modificar todo lo que podemos modificar, que más adelante, posiblemente en otra charla, vamos a hablar específicamente de los factores modificables y los no modificables, porque el menos modificable es la edad, porque ese incluso consideran en casi todos los estudios que la edad es el factor de riesgo mayor en este tipo de enfermedad, específicamente la de Alzheimer. Entonces digamos que ese camino recorrido con esta señora nos va a permitir en algún momento empezar a hacer estrategias específicas después de la evaluación neuropsicológica para incluir las herramientas que tenemos hoy por hoy. Hoy tenemos como 3 medicamentos que intervienen en la vía de la acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores que tiene que ver con la memoria, y tenemos otro medicamento que tiene que ver con el glutamato, que es otro neurotransmisor excitatorio en el cerebro. Entonces, estos 2 medicamentos nos pueden ayudar a enlentecer procesos y reducir el tiempo en que aparezcan posteriormente
los síntomas neuropsiquiátricos o neuropsicológicos. Digamos que pueden aparecer alteraciones de la conducta, desorientación temporoespacial, no reconocimiento, que son específicamente de la demencia como tal, del síndrome de trastorno neurocognitivo mayor, secundario, enfermedad de Alzheimer, pero que inevitablemente van a suceder en la mayoría de los pacientes, pero que estos medicamentos pueden enlentecer la aparición o pueden reducir para decirlo de alguna manera, el voltaje de estos síntomas. Inevitablemente, la mayoría de estos pacientes van a tener que utilizar varios medicamentos que reduzcan la intensidad de esta situación sintomática, es decir, de los síntomas que van apareciendo más allá de la pérdida de memoria. Y también la familia tiene que ir reconociendo de que hay situaciones en las cuales no va a haber medicamento, porque puede ser que, digamos, una persona que tiene Alzheimer con infartos cerebrales, quiere decir que tiene alteraciones vasculares de riesgo. Cuando utilizamos los neurolépticos mayores o tranquilizantes mayores, risperidona, quetiapina, olanzapina o similares, estos antipsicóticos tienen, digamos que, alto riesgo de aumentar los trastornos neurocognitivos y además pueden provocar síndrome metabólico, aumentando el riesgo de mayores infartos cerebrovasculares. Entonces, que esto no es, hay que manejarlo con mucho cuidado y tratar de ver en la medida de lo posible de que la mayoría de los pacientes, que la familia comprenda los síntomas neuropsiquiátricos que están apareciendo y que de alguna forma intentemos bajar la intensidad de eso con medidas no farmacológicas. Más adelante en otras charlas vamos a trabajar los temas de medidas no farmacológicas y las farmacológicas para disminuir la sintomatología de estos pacientes. Digamos que hay una parte en el diagnóstico, digamos, después que tengamos el diagnóstico, perdón, es cómo comunicar a la familia de qué se trata esto. Y esto a veces no es tan sencillo porque es una enfermedad bastante dura, es una enfermedad bastante complicada y generalmente las familias no están preparadas para esto, muchas no tienen recursos económicos para tener cuidadores todo el tiempo, algunas tienen un solo hijo y ese hijo trabaja. Entonces es difícil a veces comunicar ya, decir, vea, en la próxima semana casualmente tengo una reunión con una familia donde le voy a comunicar de qué se trata lo que estaba sucediendo con la señora que llevaron a consulta, porque ahí tengo que resumirle de todos los estudios que le hicimos, de toda la entrevista que tuvo, de todo esto que hemos conversado, en el diagnóstico de que realmente tiene un 95% de posibilidad de que lo que esté teniendo es un trastorno neurocognitivo mayor secundario, enfermedad de Alzheimer en evolución. Es importante para ustedes, digamos, que logren hacer una buena empatía con el médico que atiende a la persona con este problema para que logre enseñarles cómo manejar la situación. A veces no les da tiempo si es en el Seguro Social porque las consultas son muy rápidas. A veces tenemos, digamos, situaciones donde el médico no tiene tiempo. Lo que pasa es que sí debería tener tiempo al menos para calmar la ansiedad y la angustia que la familia tiene con este tipo de diagnóstico. Una de las cosas que más vemos cuando llegan la familia y el paciente a la consulta es que ya tienen un diagnóstico anterior, pero el diagnóstico es demencia senil. Y realmente eso es un diagnóstico que no nos dice mucho, que además está prejuiciado conceptualmente. Y la familia necesita que tengan una especificidad. Pero insisto en que el diagnóstico de este tipo de enfermedad o enfermedades son enfermedades que se diagnostican clínicamente, conversando, examinando al paciente y descartando otras por medio de exámenes de laboratorio. La sintomatología de los diferentes tipos de demencia lo vamos a compartir en otros momentos. Le di un preámbulo de las más frecuentes neurodegenerativas, pero eso vamos a profundizarlo en otra charla. Lo que queríamos enfatizar hoy es que el diagnóstico de un trastorno neurocognitivo mayor no es fácil, que requiere de la pericia del médico, y no importa cuál, es decir, todo médico que tenga estudios en este tema, neurólogos,
psiquiatras, geriatras, internistas, médicos de familia, médicos generales que tengan conocimiento sobre esto, tienen la posibilidad de hacer un diagnóstico clínico bastante cercano a lo real que está sucediendo en el cerebro. Entonces, el tema del diagnóstico tiene que ser bilateral. Ustedes tienen que aprender que no se pueden quedar con la cuestión de demencia senil, sobre todo porque en dependencia del tipo de demencia va a haber más riesgo o no en la descendencia o familia, digamos. Hay algunos que son únicos hijos y que podría decirse que tienen riesgo de tener esta enfermedad, sin embargo, no es lineal. Es decir, en este tipo de enfermedades, la condición para padecerla, porque la padece mi mamá o la padece mi papá, no necesariamente quiere decir que también la vamos a tener nosotros. ¿Qué pasa? Que en el caso de la enfermedad de Alzheimer, hay un tipo de enfermedad de Alzheimer que inicia antes de los 65 años, que es la que es más relacionada con una genética más fuerte, con 3 tipos de cromosomas involucrados, y que generalmente en las generaciones anteriores hay 2, 3 o más familiares que han tenido. Y ahí, cuando empieza antes de los 65 años, tenemos una mayor fuerza genética de probabilidad de herencia. Cuando es después de los 65 años, que es la enfermedad de Alzheimer esporádica familiar o de inicio tardío, el factor de riesgo que le mencioné, ApoCheck, es un indicador de riesgo para, aunque no es lineal, pero también nos ayuda a identificar de que alguien en la familia puede tenerlo, pero con mucho menos probabilidad que si empieza antes de los 65 años. Al final, cuando tengamos una evaluación neuropsicológica que nos permita ver las alteraciones cognitivas, una de las intervenciones que se hacen no farmacológicas tiene que ver específicamente con mantener todas aquellas actividades o habilidades del sujeto que le permitan mantener autonomía, que le permitan lavándose los dientes, comiendo, yendo al servicio sanitario sin problema, tratando de alguna manera que colabore en el cuidado de él y que permita una menor sobrecarga en el cuidador, porque realmente este tipo de enfermedades conlleva mucha atención por parte de los cuidadores o familiares y requiere de mucha paciencia para el cuidado. Mientras más prolonguemos el momento en que aparezcan mayor deterioro, pues mucho mejor. Entonces, insisto en que el diagnóstico de este tipo de enfermedades es un diagnóstico clínico que a nivel investigativo sí tenemos herramientas a nivel internacional para poder hacer un diagnóstico más fino de la situación, pero que a nivel de atención primaria o incluso atención secundaria todavía no contamos con todos los recursos y a veces algunos son un poco cruentos, como hacerle punción lumbar a todos para identificar si realmente tienen una alteración en el beta-amiloide o en la proteína tau, que son específicas de la enfermedad de Alzheimer, o para buscar otras que están alteradas en otras proteinopatías que son causantes de un trastorno neurocognitivo mayor. Creo que hasta aquí es lo que yo quería conversar y entonces pueden abrir los micrófonos y empezamos a compartir dudas o opiniones sobre esta situación. Pueden abrir todo el micrófono y empezar a dar opiniones. ¿Quién empieza? La idea es que esto sea como participativo, no solamente que hable yo. Doctor, una pregunta, Andrea. Ok. Un permiso. ¿A qué edad se va diagnosticando más o menos eso? Porque a veces a uno se le olvidan cosas. Yo tengo 48 años, voy para 49. Entonces a veces digo, ¿será que voy a tener ese tipo de deterioro? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Porque a veces se le olvidan unas cosas. Yo voy a hacer tal cosa y ¿qué era? Dios mío, ¿qué era? Y se me fue. Digamos que realmente a todos nosotros se nos pueden olvidar cosas. Pero hay olvidos que realmente no son tan olvidos, sino que son alteraciones de la atención. Lo más frecuente que vemos es que estamos en el cuarto haciendo algo y queremos hacer algo, vamos a la cocina y cuando llegamos a la cocina, uy, ¿qué quería hacer? Realmente eso es una cuestión de atención, no es de olvido. Lo importante es, primero, cuando hay un paciente en la familia que tuvo demencia o trastorno neurocognitivo mayor, secundario a Alzheimer o alguna otra que conozcamos,
los hijos tienen que empezar a tener como alertas para evitar que esto evolucione hacia ellos. Si, no sabemos genéticamente si lo tienes, en el caso tuyo, pero sí podríamos decir que cuando el olvido sea suficientemente severo que nos esté afectando, ya es un indicio de algo más, y sobre todo cuando la familia o algún amigo o la pareja se da cuenta que algo pasa. Generalmente, digamos, si yo no apunto un montón de cosas que tengo que hacer, es muy poco probable que me acuerde de todo. Una situación es que desde que tenemos los teléfonos inteligentes, eso se convirtió en una extensión de nuestra memoria. Y si bien es cierto que si nos trasladamos toda nuestra memoria hacia el teléfono y lo dejamos al teléfono como para que nos recuerde todo, ahí estamos un poco jodidos. En la medida que podamos, por ejemplo, que podamos, podríamos no necesitar, por ejemplo, ni el Waze ni el Google Maps para ir a un lugar. A veces, por ejemplo, yo lo utilizo para que me diga cuál es la vía más rápida para llegar a algún lugar. Pero los olvidos que te pueden suceder a ti, a la edad de 40 y resto de años, generalmente son olvidos benignos. Hay que ponerle asunto nada más, es decir, como ponerle atención un poquito, pensando en que en un año no se empeore, pero si se mantienen más o menos igual o después desaparecen, no son olvidos que puedan evolucionar a una demencia. Lo otro es que, por ejemplo, hay olvidos relacionados con depresión, hay olvidos relacionados con muchas preocupaciones, o hay olvidos relacionados con la ansiedad, la angustia, pero creo que estos no son tan olvidos. Digamos, en la depresión puede haber, porque la depresión mayor, que ya el sujeto está más deteriorado desde el punto de vista psicológico por su estado de tristeza, una depresión mayor o avanzada, para decirlo de alguna manera, puede provocar un trastorno neurocognitivo pseudodemencial, es decir, se parece pero no es, porque cuando lo tratamos recupera toda la funcionalidad. Sin embargo, en el caso de las depresiones, hay que ser muy suspicaz porque las depresiones se estudian con resonancia magnética y tienen un encogimiento similar de los hipocampos, que es la explicación neurofisiológica o neuropatológica de por qué en personas muy deprimidas se le pueden olvidar las cosas. Entonces, se ha demostrado que cuando estas personas toman antidepresivos o salen de la depresión, los hipocampos vuelven a florecer y crecen de nuevo. Esto nos da un alivio porque ahí nos permite darnos cuenta de que se trataba de una depresión y no de una demencia tipo Alzheimer. Sin embargo, la depresión puede ser uno de los síntomas iniciales en un paciente que vaya a evolucionar a una demencia tipo Alzheimer o alguna otra. Pero los olvidos, que son benignos, que no nos afectan en la cotidianidad, hasta cierto punto son normales en casi todos los mayores de 40 años. Pero en los adolescentes también. A muchos se les pueden olvidar cosas y no necesariamente van a evolucionar a una demencia. Lo que quiero decir con esto es que hay que ponerle atención a los olvidos a la edad tuya, 40 y pico de años, 50 años, pero mientras no sean olvidos que determinen pérdida de autonomía o de incapacidad como para cocinar o cosas así, no son tan... Sí, hay que estar observando, ¿verdad? Que si eso empeora o se mantiene, hay que evaluar. Generalmente cuando uno evalúa a personas menores de 60 años, casi todos los test dan negativo de trastornos cognitivos. Cuando sospechamos de que realmente hay algo, incluso tuve la oportunidad de evaluar a alguien con 55 años, en los test básicos de tamizaje no salía que había alteración, sin embargo en el discurso me daba la sospecha de que sí. La envié a una colega neuropsicóloga para que la evaluara y evidentemente tenía alteraciones cognitivas importantes en tareas complejas. Y eso evidenció, y además como tenía una buena reserva cognitiva porque era una profesora universitaria, entonces era muy difícil diagnosticar en esa etapa de la edad que fuera una demencia. Realmente el trastorno cognitivo fue empeorando en el tiempo. La persona tuvo que reducir su labor y al final sí era una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano y evolucionó bastante mal porque fallece antes de los 65 años la persona. ¿Alguna otra pregunta?
Gracias, doctor. Con gusto. ¿Alguien que quiera compartir alguna experiencia? Yo, doctor, A ver, adelante. una pregunta. Ok, sí, bueno, yo estoy estudiando para ser cuidadora gerontológica, entonces me corresponde cuidar una señora, ¿verdad? Con Alzheimer. Ajá. A mí me enseñaron a realizar actividades cognitivas para orientarlos en tiempo y espacio. Ajá. ¿En qué momento sé yo cuando esa actividad ya no les está funcionando? Y sí, ¿verdad? Y si esa actividad los va a orientar realmente. Ok, realmente ahí el paciente es el que te lo va a decir. Y tú te vas a dar Ajá. cuenta, y tú te vas a dar cuenta cuando eso tiene una efectividad o no. Okay. Digamos que las técnicas de orientación a la realidad en trastornos cognitivos menores o moderados, digamos ligeros o moderados, siempre es importante. Y, por ejemplo, en un proceso de estimulación cognitiva, yo insisto, por ejemplo, digamos que tengamos un equipo multidisciplinario para atender pacientes. Correcto. Y digamos que lo primero es, si usted la cuida 24/7 o si llega desde temprano en la mañana, lo ideal sería que usted la oriente en la realidad. Como decir, Ajá. hola, buenos días, hoy es el día tal, hoy es miércoles o viernes, bueno, hoy es sábado, 19 de marzo, estamos en este año, ¿qué le parece si vamos a desayunar? Abre las ventanas. Entonces, digamos, eso ayuda de alguna manera a que la persona se ubique. Pero recuerden que el paciente con este tipo de enfermedades tiene una memoria episódica donde se le va enseguida la información. A corto plazo. Exactamente. Entonces, ahí en ese momento usted tiene que tener otros elementos reforzativos. Como decir, vamos a desayunar y resulta que en la cocina tienes un calendario donde dice 19 de marzo del 2022. Ajá, sí. Bueno, de hecho que tuvimos que hacer una práctica de esto, ¿verdad? Ajá. Un trabajo, una tarea. Entonces, teníamos que decirle a la persona, vamos a desayunar, ¿verdad? Y un gallo que le cantara para que se diera cuenta que ya era de día. Ajá. Hay una cosa interesante en eso. Digamos que, fíjense que en las alteraciones de memoria, aunque mencioné los elementos emocionales, no los enfaticé, porque son los que después se afectan. Sin embargo, en la construcción nuestra de la memoria, hay una parte que tiene que ver con las emociones y se almacena en áreas diferentes del cerebro. De hecho, por ejemplo, podríamos hablar de que no recordamos desde que nacemos hasta más o menos 3 años, más o menos 3 años, nada de la información de atrás. ¿Por qué? Porque en esa época no tenemos información lingüística que se almacene y se codifique, aunque hay algunos que lo pueden tener, no todos, pero en su mayoría no tenemos una información lingüística porque todavía no hablamos bien. Sin embargo, en esa época pueden haber almacenamiento de información emocional no codificada lingüísticamente que en algún momento de la vida nos pueda evocar un recuerdo de algo emocional que yo dije, ay, yo vi esto, o qué sé yo me siento bien o siento mal con esta situación, pero no sé por qué. Y a veces tiene que ver con la reacción de los padres, los abuelos, cuando somos chiquititos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en el sistema límbico, que tiene que ver con la información emocional, si usted asocia el gallo, entonces el gallo tiene una connotación de sonido emocional que asocia al sujeto, aunque no lingüísticamente, ¿verdad? Que es de mañana. Sí, porque en este caso la persona que a mí me correspondió era una señora de campo. Ok. Entonces, la señora estaba acostumbrada, ¿verdad?, a escuchar las gallinas en el patio, el gallo, y yo, ¿verdad?, le preparé el café chorreado para que le llegara el olor en la mesa, ¿verdad? Eso lo hicimos un trabajo, ¿verdad? Ajá, no fue que yo estuve con la señora ahí, sino fue una tarea, pero yo tenía que hacer paso a paso lo que yo le iba a practicar a esta persona para orientarla en tiempo y espacio. Entonces, a mí se me ocurrió eso, ¿verdad? Ajá, pero eso está muy bueno porque es estimulación auditiva con el sonido del gallo que relaciona reminiscencias del pasado afectivas. Ajá. Segundo, le diste café, el olor, estimulación sensitiva olfatoria que recuerda también elementos reminiscencias del pasado que reafirma la orientación en el momento. Además, le dijiste lingüísticamente, que también lo escuchó, codificada en palabras,
de que era tal día y tal mes y tal. Entonces, eso ayuda muchísimo cuando es multidimensional la estimulación multisensorial, para decirlo de alguna manera. Y eso hay que hacerlo reafirmativamente mientras el paciente mantenga lenguaje y permita. Cuando uno se da cuenta de que ya no, cuando usted le dice, hoy es día 19 de marzo de 2022, y ella te dice, ¿a dónde vamos hoy? Usted le dice, ¿quién es usted? Es decir, ahí la información que tú diste se fue para otro lado. No entró, entró y se fue, no se codificó. Y en ese caso, que la información que yo di no le llegó, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer? Continuar con la rutina, intentando continuar en la rutina independientemente de eso, pero tratando de que la persona, por ejemplo, vamos a arreglar la cama. Porque, pero la persona te puede decir, ¿y ya tengo que dormir? Porque se desorientó parcialmente, temporalmente, cree que es de noche. Pero hay que abrir las cortinas, ver que es de día. El punto es cuando tú te das cuenta de que lo que tú estás informando ya no le sirve al paciente. Ya no le da, ¿entiendes? Igual, en esa misma paciente, no le modificamos el cuarto, le mantenemos toda su estructura normal como hace años, y si la cambiamos de lugar, lo único que hay que hacer es mover eso igual, digamos, para que no se desoriente espacialmente, porque la desorientación espacial también contribuye a una mayor desorientación temporal. ¿Entiendes? Pero ahora, el punto de la tarea que hiciste me parece muy bien, siempre y cuando esa tarea sea así, como multidimensional en la estimulación sensorial. Entonces, digamos que me parece que el paciente mismo, porque todos son diferentes, tenemos que entender lo que estamos en el área de salud, de que existen enfermedades, perdón, existen enfermos, no enfermedades. Es decir, que una enfermedad en unos de una manera, en otros de otra manera, y en otros de otra manera. Y no es tan sencillo para, digamos, los que no son médicos, poder darse cuenta de que cada cual, si tienes 5 pacientes que vas a cuidar en determinado tiempo, te vas a dar cuenta que todos responden diferente a pesar de que tengan un mismo diagnóstico, ¿verdad? Sí, entonces, claro, a nosotros perdona. Sí, dale. A nosotros nos dijeron eso, ¿verdad? Que no es que yo voy a llegar de buenas a primeras y ya le voy a hacer una actividad cognitiva. Primero tengo que conocer la historia de la persona, es qué le gusta, qué no le gusta, o sea, es un proceso. Es un proceso. Pero, ese como era un trabajo, pero bueno, me alegra porque no estaba tan mal yo. No, está bien, está bonito eso, está bonito. Y además, en eso mismo que tú estás diciendo, que cuando un cuidador empieza con alguien, tiene que conocer sus antecedentes. Porque mañana, si usted lo cuida más de un año, usted se va a convertir en la mamá, o en la tía, o en la hermana. Y tiene que saber cosas del pasado que permitan como ayudar a la persona a que viva algunas memorias de ese tiempo. Pero ojo con lo siguiente, tenemos que ser como dialécticos, tenemos que ser como interactivos con el pasado como si fuera real en el hoy. No debemos de tener prejuicios. Y muchos hijos, desgraciadamente, por el dolor que causa la pérdida de memoria del familiar, se empeñan en querer, mamá, es que hoy está el día. Eso no se debe hacer, digamos. Hoy es el cumpleaños de fulana. Es decir, el paciente está desorientado en el tiempo. Entonces, igual que recordar los fallecimientos, porque está esperando al papá que venga del campo, o está esperando a la mamá que venga de casa de la madre, que es la abuela, ella tiene 80 años. Entonces, ahí no es decirle se murió o no están, sino ver cómo uno juega en la historia de ellos. Tuve una experiencia interesante donde una familia, digamos, la señora es la mamá de un señor, pero la esposa no entiende lo que está sucediendo. La esposa de la nuera no entiende bien, y una de las cosas que me dijo un día fue, doctor, dígale algo para que entienda dónde vive y dónde está. Y yo le dije, no. Y para que se adapte a la casa de nosotros. Digo, no, eso no es así. La que se tiene que adaptar es usted a las condiciones de ella. ¿Pero cómo? Correcto, sí. El paciente está viviendo en otro momento. No está viviendo en un tiempo cronológico junto con nosotros. Entonces, uno es el que tiene que adaptar las condiciones para que la persona viva, ojo, viva en esa interacción imaginaria como si fuera real y sufra menos. Correcto, sí.
un último detalle, hace unos días conocí una muchacha, ¿verdad? Y ella me comentaba que la mamá tenía pues Alzheimer y que ella se la iba a traer a vivir a la casa de ella. Bueno, se la trajo a vivir a la casa de ella, ¿verdad? A la casa de la hija, y la señora totalmente deprimida, Claro. porque Es ella que no quería estar ahí. esa no es su casa. Ella quería estar en la casa de ella, entonces yo le decía, bueno, póngase usted a pensar si a usted la sacan de su casa y se la llevan para otro lado. ¿Cómo se sentiría usted? Me dice, Mari, pero es que ¿verdad? Me dice ella, Mari, pero es que mi mamá no entiende, ella no sabe que está en mi casa, que está en otro lado, ¿no? Sí entiende, sí lo sabe. De una manera o de otra se da cuenta que no es su casa. No es la casa de ella. Ahí en todo caso yo le decía, la que tiene que irse para la casa a cuidarla sería usted, que usted sí entiende que ahorita su mamá necesita cuidados, que su mamá ahorita necesita estar con atenciones. Usted es la que se tiene que ir para allá, no traerse a su mamá para su casa. Claro, porque empeora. Ahí esa situación Ajá. Incrementa los síntomas de ansiedad, de angustia, de desesperación. Claro. Se puede convertir un poco agresiva porque no reconoce el lugar. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y si no la reconoce Sí. ella en algún momento evolutivo de la enfermedad, va a ser mucho peor. No la reconoce a la hija. Más, y para terminar con esto, ¿verdad? Porque les puede servir a todos los que estamos aquí, la señora en su afán de irse, ¿verdad? Se cayó de unas escaleras y se quebró el fémur y la cadera. Ahorita está muy delicadita. Sí, ahí se pone peor a nivel cognitivo. Ya, se pone peor, exactamente. Gracias por compartir. A ver, ¿quién viene? Juan Carlos Camacho. Bueno, creo que estaba don Luis Andrés antes. ¿Cómo? No te oigo bien. Creo que estaba don Luis Andrés antes. Bueno, Luis Andrés. Buenos días. Buenos días. Primero, muchas gracias por la interesante charla. Y segundo, tengo una pregunta puntual, una consulta puntual. ¿Es posible que los pacientes que tienen deterioro cognitivo mayor antes de los 65 años evolucionen o involucionen más rápido, se deterioren más rápido? Sí, es que los que tienen antes de los 65 años, creo que les mencioné que hay 3 cromosomas involucrados de unas proteínas que tienen que ver con la membrana de la neurona. En el caso de la evolución del Alzheimer antes de los 65 años, incluso antes de los 60, la característica de la evolución de esta enfermedad es rápidamente progresiva, evolucionan entre 5 y 7 años a un deterioro severo más rápido, viven etapas avanzadas de la enfermedad un poquito más tiempo, se complican más y desgraciadamente fallecen más rápido. Es una cuestión del tipo de Alzheimer que le está dando. El Alzheimer precoz, de inicio temprano, tiene mayores alteraciones genéticas en los cromosomas 19, 14 y 21, que tienen que ver con unas, digamos, proteínas a nivel de membrana que tienen que ver con casi que la vitalidad de la neurona, digamos. Entonces, la evolución de ellos es más torpe y a un deterioro más rápido que cuando es después de los 65 años, que están involucrados otros mecanismos fisiopatológicos aunque se parecen. Entonces, bajo esa premisa, siempre cuando uno diagnostica en etapas antes de los 65 años, una de las cosas que comunico es que la evolución puede ser más tórpida, más rápida y más deteriorada. Y puede ser peor si el paciente padece de problemas cardíacos, insuficiencia circulatoria, colesteroles, fumó, tiene enfermedades pulmonares, factores de riesgo que agravan su salud metabólica, digamos, los diabéticos. Esa es una respuesta puntual. Entiendo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Dígame, Juan Carlos. Doctor, esta persona que yo le comentaba, la señora tiene 94 años, es bastante grande ya. Sí, bastante mayor, sí. Por así decir, sí, es que feo, y se cayó. Bueno, yo he tenido pacientes muy mayores que incluso los han operado. Hay alguna salvedad. Los pacientes con adultos mayores, con demencia, les pasa situaciones como esta, o le da una infección urinaria, o tienen estreñimiento, o se les baja el azúcar, o están deshidratados, pueden transitar en un periodo de estado confusional mayor. Es decir, disminuye la atención del sujeto, están más somnolientos, más como
obnubilados es la palabra, producto de estas causas que mencioné, pero si se fijan, todas esas causas se pueden resolver. La deshidratación se puede resolver, el estreñimiento se puede resolver, la infección urinaria se puede resolver, la hipoglicemia se puede resolver, y el golpe o el dolor se puede resolver. Un paciente que se caiga, que tenga una fractura, es decir, va a empezar a empeorar, pero cuando resolvamos esto, vuelve al momento anterior. Recupera, digamos, porque se llama un estado confusional agudo o delirium secundario a alguna de estas causas. En el caso de ella, el empeoramiento cognitivo puede estar relacionado con la fractura. Sí, sí, de hecho que sí han empeorado. Sí, y si la operan y va al salón, yo tuve una paciente de 104 años, que fue interesante, se cayó, se fracturó la cadera, la operaron de la cadera, le pusieron un reemplazo total de cadera, volvió a rehabilitarse con 104, 105 años y murió de una neumonía como al año. No tuvo nada que ver. Sí, Y no sí, tenía ella lo demencia. operaron. Y esa señora no Le tenía operaron demencia. el fémur y la Ajá. cadera, Sí. las dos cirugías. Ahí, en el caso de ella, lo importante es empezar rehabilitación temprana, como si fuera un chiquito, una chiquita. Es decir, como empezar a alimentación, hidratación, no subestimar si se infecta la herida, si no se infecta, y buscar rehabilitación para que se active de nuevo. Ok, muchas gracias, doctor. Con gusto. Juan Carlos. Sí. Muchas gracias por todo esto. Por alguna razón se escucha mal. Que no... Decirle a los ahí. Ahí sí. Ahí. Ajá. Sí, decirle a los compañeros, bueno, primero que todo, darle las gracias por la información que siempre nos brindan y a la Fundalzheimer y todos los que participan. Gracias. Decirles que efectivamente la información nos ayuda a cuando ya vamos enfrentando las situaciones, vamos entendiendo muchas cosas, porque a veces es desesperante, a veces es preocupante, ¿verdad? Y pues bueno, gracias a Dios ahí vamos y de veras que uno aprecia todo esto. 3 aspectos. 1, usted hablaba de los medicamentos que uno pudiera ingerir. Por ejemplo, digamos, yo estaba muy estresado, muy tenso con lo de mamá, con lo del trabajo, con lo de la familia y un montón de cosas. Usted me recomendó tomar, y lo estoy haciendo, escitalopram, y resulta que, bueno, yo lo tomo y eso me ha ayudado a inclusive a conducir mi vehículo. Manejo de Heredia a Coyol todos los días, 50 kilómetros ida y vuelta y todo, y viera que voy y vengo bien, eso sí, mientras no tenga que entrar a la autopista. Entonces, número uno, al número uno, ¿qué tan, digamos, qué tanto puede afectar, digamos, ese tipo de pastilla? ¿Se puede tomar y cuándo es bueno no ya dejarla o cómo hacer? En ese caso, en esa pastilla, no forma parte de los que mencioné. Ok. Ese es un medicamento que es mal llamado antidepresivo por el mecanismo de acción, pero yo diría que forma parte de la familia de los medicamentos que ayudan para las alteraciones en el estado de ánimo, que incluye ansiedad, angustia, manejo del estrés, depresión, ¿me entiendes? Entonces, los pacientes o las personas que padecen de incluso trastornos obsesivos compulsivos, angustia, ansiedad, pánico, pueden tomar este medicamento y no es un psicotrópico. Tiene un mecanismo de acción aumentando sustancias dentro del cerebro, pero que ayudan a esta parte. ¿Qué pasa? Que lo ideal sería que el paciente como usted lleve un proceso psicoterapéutico que le fortalezca los elementos que están débiles para dentro de un año más o menos empezar a bajar la dosis. Claro. Hay personas que a mí no me gusta, pero hay personas que tienen que tomar el medicamento toda la vida. Digamos, este tipo de medicamento no produce los daños neurocognitivos que puede producir el lorazepam, el clonazepam, el alprazolam, el tafil, el ansiolid y ese tipo de medicamentos. Y además la quetiapina, la risperidona, la olanzapina son otros. Es decir, de los que yo mencioné, dañinos para este tipo de cuestiones, no está ese. Ok, perfecto. Ni ese ni los seguidores. Otro tema que hablabas es sobre el uso de, digamos, de las herramientas, efectivamente, ¿verdad? El celular y esas cosas. Ya yo ahora, pues gracias a Dios, estoy en un trabajo en el cual paso tan ocupado que yo me pongo alarmas, ¿verdad? Inclusive en la tarde, ya me pongo uno, dependiendo a la hora que empiezo a venirme, ya me pongo uno, ya casi, porque si no, ya y me dan las 7 de la noche y yo ahí metido, ¿verdad? Sí. Entonces yo lo utilizo de esa manera, pero siempre tengo bien claro
¿qué voy a hacer? Pero viera que sí, yo le digo a mi esposa, si no me pongo a ciertos recordatorios, ya ahí es demasiada la información. Es mucha la Y información. y el otro tema es que, vamos a ver, yo estoy, y lo pienso en uno, porque digamos, ya nosotros pues vamos avanzados con el tema de mamá, pero entonces uno piensa, digamos ya en uno, que uno tiene familiares que están con situaciones, que han vivido esto. Yo estoy en un ambiente en este momento de una oficina donde hay un ruido específicamente por la instalación de la oficina, hay un ruido como de un aire acondicionado todo el día, hasta uso tapones y todo eso. Ese tipo de efectos externos pueden afectarlo a uno emocionalmente, digamos, por estar ahí expuesto tanto tiempo a ese tema, a ese tema. Claro, por supuesto. Es decir, el ruido es un factor de riesgo laboral que debería de manejar medicina del trabajo. Claro. Los especialistas en medicina del trabajo tienen que evaluar los elementos que afectan los elementos cognitivos del sujeto que está trabajando y hay un ruido, ¿me entiendes? El ruido es más, se sabe que las personas que viven en ciudades donde el ruido es alto tienen más alteraciones emocionales de algún tipo que los que viven en el campo, por ejemplo, o con menos ruidos. Por tanto, ese elemento sí. Y si hay una persona que tiene trastorno generalizado de ansiedad, o que tiene ataques de pánico, o no maneja muy bien el nivel de frustraciones, o tiene que estar muy, muy atento a lo que está haciendo, pero además tiene alguna alteración en este tipo de emociones, el ruido empeora la atención y empeora incluso el estado de ánimo, generando un nivel de frustración muy bajo donde es que no puedo, es que no puedo como avanzar en esto por el ruido que tengo. Entonces, lo ideal sería que el área de medicina del trabajo, de recursos humanos, intervenga en ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Pero sí, no te va a producir demencia, pero sí te va a producir angustia, inquietud, chicha. ¿Quién más? Yo quiero participar. Dele. No he podido participar en pleno por otros asuntos que nos competen, que Ajá. después discutimos, Ajá. pero en lo que le pude poner atención y en lo que a mí respecta con relación a la prevención, y cuando usted dice que esa mielina se produce a partir de que son proteínas del colesterol, entonces es una llamadísima de atención para todos nosotros, jóvenes, no tan jóvenes y un poquito más que jóvenes, de pensar en lo que estamos ingiriendo y lo que debemos hacer para evitar que el colesterol se manifieste en nuestros organismos. Qué susto. Entonces por ahí voy ganando yo. Sí. Es que, mira, los humanos, voy a ponerlo de esta manera. Los humanos han olvidado que de aquí para abajo son mamíferos. Bueno, de aquí para abajo. Se olvidaron de que son mamíferos y creen que entonces la biología, e incluso uno de los elementos más difíciles a nivel humano es entender la vida y la muerte. Porque de momento a la vaca se le muere un ternero que parió, ella lo chupa, está un rato ahí y puede ser que tenga una sensación de pérdida o algo, aunque no lingüística, pero hay una sensación de dolor, pero en menos de nada se pone a comer hierba. La construcción nuestra, digamos, de los factores de riesgo para nuestro cuerpo y nuestra mente, dígase, la mente es una manifestación de un sustrato biológico, que es el cerebro, con reacciones bioquímicas. Bajo esa premisa, deberíamos de reducir en la medida de lo que se pueda todo aquello, pero es muy difícil, todo aquello que nos enferme. Por ejemplo, me decía un paciente antier o ayer, doctor, no puedo dejar tomar licor. Y yo le decía, ¿cómo es que no puedes dejar de tomar licor si eso no es esencial para tu cuerpo? Yo lo hice en un sentido figurado, ¿verdad? Para ver si hay Claro. Y me dice, pero es que no puedo. Vean, por ejemplo, díganme que no. Esta es la nueva adicción.
Y ahí nos pasamos horas. Porque el mundo virtual, ojo con lo siguiente, el mundo virtual nuestro de aquí, y tenemos un mundo virtual aquí, se extendió al mundo virtual del teléfono. Y ese es un factor de riesgo para un montón de cosas que no estamos atendiendo. El colesterol y los triglicéridos no dan síntomas. No, que tengo mareo, ¿será el colesterol? No. Hay que buscar otra cosa. El colesterol y los triglicéridos, en ese caso, son factores de riesgo vascular que dañan a todo el sistema circulatorio, el corazón y el cerebro, y también a los riñones. Porque ese colesterol, si no se baja, se deposita en las mangueras de adentro, para decirlo de alguna manera, y las va taqueando. Y como se tanquea una manguera de micras, como una coronaria, le da un infarto, ¿no? Y si en el cerebro, como a la mamá de Andrea, le da un infarto. Sinónimo de infarto, muerte celular. Y por tanto pierde la función. Entonces, en otra vamos a profundizar en eso, pero los factores de riesgo, el fumar, controlar la diabetes, controlar la hipertensión, el mismo mantener los colesteroles adecuadamente. La mayoría de los humanos como que no entramos en conciencia de eso a pesar de que se diga y se diga y se diga. Y de ahí la importancia también de la alimentación acompañada del ejercicio constante. Exacto. Y fijo para que eso baje y se mantenga. Porque la alimentación, yo diría que tiene un 75% de importancia en un montón de cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo. Más allá de incluso el propio ejercicio. Es decir, si somos mamíferos debemos estarnos moviendo. Pero deberíamos de tener una nutrición más consciente. Más en función de nuestra salud. Pero eso es difícil. Así es, doctor. Aquí hay alguien que dice... Ah, sí. Sí tengo consulta privada. Digamos que puede llamar al 8919-8582 y ahí le dan información de todo lo que está preguntando. Karina. Doctor, quería hacerle una consulta. Vea. No, una pregunta. Las consultas se cobran. Ah, bueno, perdón, la pregunta. Sí, porque la consulta me la cobra, qué pena. Doctor, el asunto es el siguiente. Siempre que cada vez me va a venir la menstruación, me da depresión premenstrual. Toda la vida me ha dado. Ajá. Ahora, conforme va llegando el tiempo, yo deseara como que no me dé eso. Trato de caminar, de hacer ejercicio, pero hay algo ahí que me altera mis emociones y entonces me pongo mal emocionalmente. No peleo conmigo misma porque me duele, pero peleo con el que esté cerca de mí. Entonces, ahora alguien me dijo por ahí, tome fluoxetina. La fluoxetina te va a ayudar y no es una pastilla que me ha ayudado en cierta forma, porque nada más fui a la clínica. Mire, doctor, ocupo fluoxetina. Ah, sí, está bien. Ni me dijo ni para qué. Me la dio como receta por 3 meses. Pero yo digo, no, yo no quiero eso. Yo no quiero depender de medicamentos. Yo quiero algo que diga, pues, que me ayude, porque yo siento que cuando tomo eso o cualquier antidepresivo que he evitado, me embrutece y siento que me está dañando mis pensamientos a la hora de tomar una decisión. Yo digo, cuando tomo esas pastillas, no puedo ni decir cuánto es 2 por 2, me bloqueo, me embrutezco, esa es la palabra. Okay. Digamos que las hormonas, en unas mujeres más que en otras, incluso no solamente las hormonas femeninas, es decir, el cortisol, que también, por ejemplo, puede darse en medicamento, pero que también lo tenemos en el cuerpo, cuando está en dosis altas, pueden provocar hasta psicosis y locura, digamos. El síndrome premenstrual, una de las características que tiene en unas u otras mujeres, no en todas, es que aumenta la sensibilidad de la corteza cerebral. Es decir, ella hace que a nivel cortical, a nivel del cerebro, se estimulen zonas que tienen que ver con el estado de ánimo, digamos. Pero si lo pensamos como mamífero de nuevo, digamos que pueden haber situaciones hormonales que preparan a la mujer para la preñez, como dirían, para el embarazo. Y eso puede generar también estados de ánimo alterados. Pero lo más probable es que tengas una sensibilidad cortical tú más que otras mujeres, pero muchas tienen, lo que pasa es que lo manejan de manera diferente, y algunas pueden compartir la experiencia que han tenido en las cuestiones premenstruales. Pero
hay una parte interesante. Hay que estudiar si hay ovarios poliquísticos, si hay algunas otras alteraciones que empeoran la situación. Bajo esa premisa, el tema de la fluoxetina es si tú mantienes estados alterados emocionales durante todo el mes. Pero si es nada más en un periodo corto antes de la menstruación, o durante o después, digamos 5, 3 o 2, es decir, tú tienes que evaluar si realmente desde el punto de vista de costo-beneficio, no en plata, sino en efectos secundarios o efectos beneficiosos, te vale la pena seguir tomando la fluoxetina. Lo importante es entender y que los que estén alrededor de ti entiendan que estás más sensible en los periodos menstruales. Y todas las mujeres van a estar así, unas más que otras. Van a estar más sensibles que otras. Pero el fenómeno biológico provoca ese tipo de cosas y es normal, digamos, hasta cierto punto. Entonces, usted escoge si sigue tomando la fluoxetina o entiende lo que le estoy diciendo, que es un fenómeno normal en unas mujeres más que en otras, o unas lo expresan más que otras, porque realmente a casi todas algún cambio le provoca a nivel del estado de ánimo. Es como, hasta cierto punto podríamos decir, la ovulación sucedió hoy. Faltan como más o menos, digamos que 15 días para que venga la menstruación, más o menos. Y no salió embarazada la mujer. La ovulación, el óvulo dura 72 horas. Entonces, pasaron las 72 horas, no fue embarazada, voy a ponerlo, bueno, no fue embarazada la mujer, y hasta cierto punto empiezan a cambiar los estrógenos y la progesterona, bueno, es en el ciclo menstrual, y eso provoca alteraciones sensitivas a nivel de la corteza, pero además puede ser que la mujer tenga alguna cuestión con eso, a nivel psicodinámico, digamos, a nivel psicológico, que tú tendrías que ver hasta dónde sí, hasta dónde no, y porque el fenómeno de la menstruación recuerda algo, recuerda que puedo reproducirme o que no puedo reproducirme. Y puede ser que si no te has reproducido, pues entonces también de incomodidad. Pero eso no es tan explícito, no es tan consciente, digamos. Desde el punto de vista terapéutico, a muchas mujeres cuando utilizan anticonceptivos orales, o empeoran o mejoran. O tenga la esperanza que cuando se le vaya el ciclo menstrual con la menopausia, se le va a quitar eso. Gracias, doctor. Ojalá sí, porque Ojalá. es feo. Pero pueden aparecer otras cosas. Ay, sí. Gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Quién da más? Aquí alguien está preguntando algo. Mi mamá tiene colesterol alto y triglicéridos altos y es hipertensa. ¿Cómo la puedo ayudar? Bueno, me imagino, María de los Ángeles, que el médico le haya dado tratamiento, porque el tratamiento para eso hay un montón en el mercado. Así, desde el punto de vista farmacéutico nos sobran. Todo el grupo de las estatinas, dígase, la primera que salió en el mundo fue la lovastatina, que es la que tiene el seguro, pero también está la simvastatina, la atorvastatina y la rosuvastatina. Esta rosuvastatina baja el colesterol así de rápido. Y hay combinaciones con otro medicamento que se llama Zetia o Ezetimibe. Por ejemplo, el Vitorin o el Colmibe son combinaciones de una estatina de esta que menciono junto con la otra que sirven para bajar los dos. Porque no se debe de tomar lovastatina del seguro con gemfibrosilo del seguro porque tiene mayor riesgo de provocar alteraciones musculares principalmente, de dolores musculares, y la reacción entre ellos dos no es favorable. Si se toma para los colesteroles del seguro social la lovastatina, no se debe de tomar el gemfibrosilo, que es el que tiene. Por eso yo generalmente recomiendo una combinación como el Vitorin o el Colmibe. Pero agréguele también la alimentación sana y lo que se debe comer para ayudar a bajar esos niveles. ¿Lo anotó, María? Sí, lo noté, doctor. Vieras que mi mamá toma lovastatina, pero no siempre lo tiene altísimo. El doctor le ha dicho que ella es una bomba de tiempo. No, pero digamos, si lo tiene altísimo y hubiera posibilidades económicas, lo ideal sería que tomaras esta que, si lo tiene más de 250 o 300 de colesterol, entonces debería de tomar una de estas que le estoy mencionando, porque estamos hablando de que el riesgo es muy alto. Ajá. Y doctor, ¿usted me lo puede escribir ahí por el chat? Porque yo ya se me olvidó. Voy a poner eso aquí.
Sí, o en el, yo estoy en el chat de que ustedes hicieron, si no por ahí. Lo estoy poniendo Para, aquí. ok. Y yo le recomiendo, María, que Ajá. cocine, incluya en apio, acelgas y todas esas espinaca, todas esas verduras de hoja verde ayudan también. Ah, sí, yo vieras que yo le paso diciendo a ella, deje de estar usando consomés y todo eso porque eso es Ahí malísimo, está ¿verdad? el problema, ahí Y está el entonces problema. yo le paso comprando todo eso que usted está diciendo, pero de ahí ya tiene años de estar así y ella padece de muchos dolores de cabeza muy fuertes. Y yo le digo, yo pienso que debe ser de lo mismo, Puede ser la presión alta también. ¿sí? Pues yo le digo a ella que puede ser de lo mismo porque hey, no le está circulando bien la sangre, no le está llegando, pienso yo, ¿verdad? El oxígeno como debería circular también por No, pero estar así tan llena de... puede ser que ella padezca de jaquecas, entonces es otra causa, es otra situación. Uh-huh. El médico que la atiende tiene que hacer una disertación, una disertación de las diferentes causas que provocan esto. Perfecto, doctor, gracias. Aquí ya lo tengo en los nombres. Ok, un placer, mucho gusto. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo? Hola. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Hola, Rosy. Hola, hola. ¿Cómo bien? están? Muy bien, Patricia, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Los felicito, que sigan adelante. He aprendido muchísimo Gracias. hoy. Y tengo una preguntilla. Diga. ¿Qué tanto puede relentecer o no sé, prevenir una demencia? La práctica de técnicas de programación neurolingüística. Digamos que la programación neurolingüística, que es un área de las neurociencias, digamos, prevenir no, pero puede mejorar la reserva cognitiva y puede mejorar la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, para que funcione la programación neurolingüística, en nosotros, por ejemplo, que no tenemos demencia, asumimos que no, porque recuerden que hay una etapa preclínica que no se sabe, no está mal porque es un ejercicio más, digamos. Es un ejercicio más desde el punto de vista cognitivo que nos puede ayudar, digamos, en determinadas estructuras, pero no es un elemento preventivo. Previene más hacer ejercicios físicos. Y entre los ejercicios físicos, en las personas como usted y como yo, previene más ejercicios donde se gane masa muscular, como pesas, ligas o poleas, que aeróbicos, sin desdeñar los aeróbicos. Previene más bajar el colesterol y los triglicéridos, porque la programación neurolingüística es una herramienta, digamos. Es una herramienta que sirve para otras cosas, porque te puede ayudar muchísimo para las cuestiones emocionales, para el manejo del estrés, para el manejo de situaciones que pueden ser factores de riesgo. Una persona con estrés sostenido en el tiempo, con mucha gente que trabaja hoy por hoy y no disfruta, es que aumenta los niveles de cortisol permanentemente, y el cortisol es un elemento que es un factor de riesgo para un montón de cosas. Entonces, si la programación neurolingüística se utiliza para mejorar el estado de ánimo, conductas, digamos, impulsivas, o que el sujeto realmente aprende nuevos procesos por esa técnica, no hay inconveniente. Puede prevenir por esa vía, pero no que propiamente la técnica en sí sea un elemento preventivo. Y los ejercicios estos de gimnasia cerebral, digamos, también todos esos lo que hacen es mejorar, digamos, La plasticidad. vamos a ponerlo así, la resiliencia biológica del cerebro, que significa la neuroplasticidad biológica. Y por tanto mejoran la reserva cognitiva porque estás aprendiendo algo nuevo, lo estás codificando nuevo, que no lo tenías antes, y entonces eso hace que de alguna forma ayude a mejorar la reserva cognitiva y la neuroplasticidad. Por esa vía podríamos decir que ayuda a prevenir un grupo de situaciones, pero no podemos hablarlo de manera lineal, como que si hago esto, no me va a dar esto. ¿Entiendes? Pero también el manejar 2 idiomas ayuda a no llegar a esos estados, ¿verdad? Entonces, estamos salvadas, Rosy.
También. ¿sí? Pues, Tienen codificación diferente, entonces tiene una mejor neuroplasticidad. Hay que seguir. sí, Ahora aprendan mandarín. sí, hay que Como una aprender mandarina. otro nuevo. Exactamente. O el mismo idioma secundario que maneja uno, practicarlo en otros contextos nuevos. Es que todo aquello que permita mayor interacción social, digamos, como, vea, cada vez que nosotros conversamos, vea esta mano cómo se mueve, ¿verdad? La cara cambia, el tono se modifica, el cerebro está en este momento en interacción de diferentes estímulos. En un principio, cuando empezamos en la virtualidad, la gente le da más pena que ya ahora tenemos entrenamiento. Gesticulaba menos o se quedaban así quietos hablando como si fuera muy diferente a la vida cotidiana. Mientras más nosotros tengamos interacción social, donde haya un reto lingüístico, cognitivo, es decir, de conocimientos, de interacción. Si usted dice, por ejemplo, eso que usted me preguntó, yo respondí, usted captó, la otra intervino, este tipo de interacción favorece nuevos procesos cognitivos, digamos, porque aprendemos temas diferentes, experiencias diferentes, ¿verdad? Y viene siendo como mecanismos de estimulación multisensorial. A veces creen que los procesos de estimulación cognitiva o multisensoriales son alejados de la realidad, y es todo lo contrario. Si usted está cocinando, usted está recibiendo estimulación multisensorial entre diferentes tipos de olores, diferentes ruidos, pero a la vez estás conversando con tu esposo o tus hijos, digamos, de un tema específico. Cuando estás lavando los platos, estás en contacto con el agua fría, caliente o tibia, y moviendo las manos y sigues conversando. Y hablando de algún tema específico donde tienes que buscar de la memoria pasada, del saber que tienes. Ese tipo de cosas sigue siendo estimulación multisensorial. Lo que pasa es que subestimamos que eso sirve. Por eso yo le digo a la gente, reúnanse, compartan, discutan de política, de todo. Es decir, eso es estimulación multisensorial. Ahora, cuando la persona está ya en un proceso de deterioro cognitivo, X, ya hay las actividades dirigidas a rehabilitar en caso de accidentes cerebrovasculares que hagan falta a nivel lingüístico o de otra área cognitiva, y los procesos de estimulación física para rehabilitar un miembro superior o uno inferior, o propiamente un paciente con deterioro cognitivo, los procesos en los que se involucra para estimular son diferentes a cuando estamos en una etapa sin deterioro cognitivo. Para prevenir esto, la lista es infinita. Pero independientemente de los factores biológicos que podremos modificar, todo aquello que mejore, pongámoslo así, como yo decía una vez, si aumentamos el número de sinónimos y antónimos en nuestro cerebro, es muy probable que tengamos mayor plasticidad que no lo hace. Si nos leemos más de un libro, digamos, más de 5 libros al año, es posible que tengamos más neuroplasticidad celular, neuronal, porque cuando usted lee una palabra que no conoce y la está aprendiendo nueva, ahí está estimulando un mecanismo de codificación, de almacenamiento, digamos, y el almacenamiento y codificación se está haciendo no solamente desde el punto de vista lineal de una palabra que leyó, sino del contexto en que lo leyó, la emoción que sintió. Eso podríamos decir que aumenta la fuerza entre las neuronas y mejora todo lo que tiene que ver con la plasticidad neuronal. Si nos toca que se nos jodió la proteína, que se jodió, ahí es muy difícil ya. Pero en lo que creemos que todavía no lo tenemos, mientras más uno aprende cosas, es mucho mejor. Y la programación neurolingüística es válida, el mindfulness es válido, y todo ese tipo de estrategias de intervención sirven para mejorar. Pero lo que quiero es que se lleven de que no tenemos pomada canaria. Digamos, sí. Que no tenemos el secreto de la ánfora de Pandora que dice esto es lo que nos va a resolver. Sino que tenemos que ser multidimensionales en el abordaje,
estimularnos continuamente, la actividad social, el vino tinto, el compartir, irnos a cena. Mientras más tengamos estimulación de las áreas emocionales que nos den bonito vida, eso es mucho mejor para el cerebro y para el corazón. Con bien podamos regresar a la normalidad, porque eso nos está deteriorando, ese distanciamiento. En mucho, es interesante el impacto que ha hecho en personas mayores con deterioro cognitivo y en personas mayores sin deterioro cognitivo. Ha sido interesante el fenómeno del aislamiento, lo cual muestra una vez más que somos seres sociales. Sociales. De intercambio. Exacto. 100%. Bueno, me alegro de verlos, los felicito. Estuvo muy buena. Gracias. A las anteriores no estaba en Cartago, entonces no. Estabas teniendo estimulación cognitiva en otras áreas. Ah, eso téngalo por seguro. Y rajando, que por eso no estuvo. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias. A todos muchísimas gracias. Les recuerdo que nos dejen sus datos en el chat, por el chat. Pongan su nombre, su número de cédula, teléfono, la ubicación, el correo electrónico y si son cuidadores, familiares o profesionales que nos están acompañando. Y también sus apreciaciones, si les gustó, si se enchufaron, si les hizo clic la charla del doctor. Y también invitarlos para de hoy en 8 días a las 9:30. La charla es con la neuropsicóloga Giselle Solano Asenjo. Y doctor, ¿usted se acuerda del tema de la charla de Giselle? La charla tiene que ver con una de las etapas de diagnóstico. Importancia de la valoración neuropsicológica en el diagnóstico del deterioro cognitivo de una persona adulta mayor. Sí. Y por favor, tenemos un problemita que vamos a resolver el doctor y yo esta semana. Hubo gente que no pudo entrar y a pesar de mis recomendaciones de que pusieran en el Zoom el número que el doctor nos mandó, no pudieron hacerlo. O entren con la computadora. Yo creo que es mucho mejor si lo hacen por ahí. Los celulares estaban como pegándose y estaban esperando que les dieran respuesta. Eso fue lo que me distrajo hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan Gracias a un fin de usted. semana. Ahorita los llamo. Muchas gracias a ustedes. Igual, feliz fin A de todos. semana. Gracias, hasta Que luego. pasen bien y los esperamos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias por todo.